En Radio Lampa FM presentamos Salud en tu Barrio, con la conducción de la kinesióloga Soledad Aliste. Hola, hola a toda la gente de Lampa. Estamos nuevamente acá en Salud en tu Barrio, el programa encargado de comunicar, de transmitir e informar todo el acontecer regional, también municipal, nacional, de toda la temática referente a salud. Ya todos los programas que tiene salud, las leyes asociadas, las actividades y las innovaciones que tenemos acá en la comuna, gracias a la administración municipal y por supuesto entregarles información relevante en sus casas sobre la prevención y la promoción en salud. Recuerden que nuestro Instagram es @promocionsalud.lampa. Y por supuesto nos pueden ver en directo por el Instagram de Radio Lampa, @radio_lampa. Como siempre tenemos un tema muy interesante del cual vamos a conversar el día de hoy. El día de hoy vamos a conversar con Sandra Cisternas, quien es trabajadora social de COSAM, y vamos a conversar sobre la temática TEA, pero obviamente abordado desde el área social y por supuesto de los dispositivos que se encuentran trabajando con nuestra población, sobre todo con nuestros niños TEA. Además, Sandra, conversábamos antes de iniciar el programa, es mamá de un niño TEA, por lo tanto, ¿quién más seca que una mamá para explicarnos y contarnos un poco de este proceso y cómo ella, como mamá o como tutora, también nos puede dar algún enfoque de este tema? Sandra, di tremenda introducción. Sí, tremenda presentación, muchas gracias. Buenos días o buenas tardes ya por la hora. Sí, bueno, como me presentaron acá, soy trabajadora social de COSAM. Trabajo en la unidad infanto-adolescente y también en sala TEA o sala multicolores. Por lo tanto, tengo un acercamiento importante a la condición del espectro autista. Trabajamos acá específicamente con niños y adolescentes, pero también en el COSAM está la unidad de adultos que también trabaja con adultos, porque se habla mucho del autismo en niños y niñas. Exacto. Pero el autismo es una condición que acompaña toda la vida. Pues ahí estoy abierta a recibir preguntas. Súper. Oye, y eso es súper importante porque lamentablemente hoy en día existe ¿cómo podríamos decir? Una corriente de personas que son un poco incrédulas respecto al diagnóstico y dicen, bueno, ¿cómo ahora hay tantos niños TEA y antes no habían? Esto lo conversamos en unos programas anteriores, que sí había, siempre han habido, solo que se les diagnosticaba o se les etiquetaba con otros nombres: retraso mental, déficit cognitivo, algunos pasaban por esquizofrenia, etcétera. Por lo tanto, no se les abordaba en su complemento y tampoco a sus familias con respecto a la temática. El día de hoy ya podemos empezar a nombrarlo de otra manera, como una condición, como dices tú, no es una patología, es una condición que gracias al trabajo que hemos realizado en salud y también a nivel social, de inclusión, etcétera, muchos de los niños que tuvieron estos diagnósticos de retraso mental, de déficit cognitivo, crecieron, se convirtieron en adultos, hoy en día están alrededor de nosotros, tienen trabajos, tienen familias y nos abre la posibilidad de un diagnóstico más tardío, ya un diagnóstico en el adulto, pero que nos ayuda a esclarecer tantas cosas que en nuestra infancia, en nuestra adolescencia e incluso en nuestra adultez nos parecen todavía un poco extrañas. Ya, así que invito a todas las personas que a veces hacen este comentario, que se vayan un poquito hacia atrás, se acuerden cuando estaban en el colegio. Oye, ¿te acuerdas que tú alguna vez tal vez tuviste un compañero que estaba en un programa de integración, que iba a diferencial, que tomaba medicamentos o que no pudo terminar el colegio? Exacto. Y que quedaron en las casas? Hay muchos de esos casos. Sí, ahí es súper importante. Bueno, tú tocas un tema súper importante y transversal, entendiendo de que, claro, ahora se habla casi como una moda dentro del espectro autista. Exacto. Y desde ahí es súper importante también derribar algunos mitos, entendiendo que, como tú bien dices, el autismo ha existido desde siempre. Ya, el tema es que hoy día hay más conciencia respecto de la importancia de la detección temprana. Exacto. Y de, en el fondo, poder acceder a las herramientas y terapias que en algunos casos van a requerir, porque en el fondo, como
te explicaba adelante, al ser una condición no es una enfermedad. Exacto. No hay una cura para el autismo, sino más bien lo que se busca a través de la intervención en salud y en terapias es poder generar mayores herramientas que permitan un desarrollo mucho más pleno, social y personal en la persona. Exacto. Ya hay llegar a una inclusión real. Exactamente. Antiguamente, dentro del autismo, efectivamente se diagnosticaba como esquizofrenia infantil. Muchas personas que requerían mucho más apoyo dentro del espectro autista finalmente terminaban en institucionalizados, instituciones psiquiátricas. Entonces, no es que hoy día haya aparecido más autismo, sino que se detecta con mayor facilidad, afortunadamente. Exacto. Sin embargo, estamos en un camino inicial, ya que hace muy poco también se levantó la ley de autismo y falta harto camino por recorrer en términos de concientización, de conocer y de, sobre todo, valorar, siento yo, la diferencia, la neurodivergencia. Ya que también ahora el tema de las redes sociales, si bien en algunos momentos nos ayuda mucho y nos acerca la información, en otros casos tenemos el doble filo de que de alguna manera desinforma si es que no llegamos como a los espacios adecuados para conocer acerca de este diagnóstico. Y lamentablemente en este mundo tan acelerado, hoy en día un TikTok que empieza con: hola, te voy a sorprender con 5 datos que no sabías de ser autista, y automáticamente nos engancha, versus un profesional, un especialista que va a dar una charla TED de 30 minutos en la cual nos va a explicar específicamente cómo es el manejo de... Entonces, lamentablemente lo rápido, lo efímero, lo espontáneo nos quita un poco de atención de estas temáticas que pueden ser un poquitito más densas, que es más que saber 5 características o 5 cosas que desconocías de los niños con TEA. Claro, o un poco más que eso. Claro, o en este caso cuando dicen: no, es que parece que yo soy algo TEA. Claro. O no, es que a mí también me molestan algunos ruidos. Y se graba un influencer diciendo: oye, te tengo la cura para el TEA. Yo antes era TEA y ahora no lo soy. Exactamente. Oye, genera desinformación. Así es, porque además el autismo se ha comprobado científicamente que es una condición del neurodesarrollo. Exacto. Por lo tanto, no es algo que aparezca en un momento de la vida y después desaparezca. No. Además, también hay muchos factores genéticos dentro de estos estudios. Digo estudios porque finalmente aún se sigue trabajando, investigando y se sigue buscando. Por lo tanto, tenemos mucho camino por recorrer, pero yo creo que es importante que hoy día se esté hablando. Pero hablando con responsabilidad también respecto de lo que significa esta condición, entendiendo además que van a haber distintos niveles de apoyo según la persona, porque cuando hablamos condición del espectro autista, hablamos de un espectro, hablamos de una infinidad de posibilidades y de características de las personas. Exacto. Sí. Tenemos personas que bajo esta condición, ¿cierto?, van a poder ser muy funcionales dentro como del sistema social, probablemente no van a requerir apoyos o ellos mismos desarrollaron ciertas herramientas como esto que hablabas tú de las personas autistas adultas. Que las compensaciones, el enmascaramiento. Exactamente, que en el fondo tuvieron que generar estrategias de sobrevivencia, por decirlo de alguna manera, en el ámbito social. Y hoy día el conocer y concientizarnos acerca del diagnóstico también nos permite que esa carga no se la lleve solo la persona o la familia, sino que todos seamos partícipes y podamos ir apoyando, incluyendo, ¿cierto?, dentro de la sociedad a todos nosotros, entendiendo que además que las personas con autismo tienen muchas habilidades y no solo quedarnos, por ejemplo, con esto de las estereotipias, de el aleteo, de distintas cosas en donde se enfoca el síntoma más que en la persona. Sobre todo en la televisión, en el cine, que nos ha llevado a dos polos. Una es de estereotipar a estas personas con toda esta sintomatología muy marcada, que necesitan sí o sí audífonos para poder evadir el ruido, que no pueden tocar muchas texturas, que no tienen un lenguaje adecuado, etcétera. O bien nos lleva al otro lado, donde tenemos estas mentes brillantes que prácticamente descubren la cura del cáncer gracias a su condición. ¿Y qué pasa con estas personas que están en el centro? Lamentablemente se les tiende a encasillar: no, es que tú no eres TEA, o tú no eres SEA, tú no tienes la condición porque no se te nota. Es que tú no andas aleteando, es que a ti no te molesta el ruido, o al revés, es que tú no eres brillante, tú no eres un genio. Entonces, lamentablemente,
pasa con este tipo de información o mala forma de llevar la información que en la población general genera un desconocimiento que influye muchísimo en nuestras vecinas, nuestros vecinos que pueden tener esta condición, que están sospechando, que necesitan un diagnóstico acertado, pero las personas de su alrededor, en vez de decirle, oye, sí, sería bueno que supieras, anda a ver, podrías consultar, y le bombardean con el, no, tú no eres, es que no tenés pinta. Claro. no hay una pinta de. Claro, o por el contrario, justifican algunas conductas a través de un autodiagnóstico. Entonces desde ahí la importancia en el fondo de ante algún tipo de sospecha, yo como adulto, como padre, como familiar de una persona, lo más adecuado es que esta persona pueda acudir a un centro de salud. Ya psiquiatras y neurólogos especialistas en la condición del espectro autista, mediante una entrevista o más de una entrevista, de hecho, por son supuesto. Varias entrevistas para el TEA. Sí, son varias entrevistas porque en el fondo, porque claro, además ahora en paralelo está el A2, que es un test, pero este test lo que busca en el fondo es medir como los niveles de apoyo que pueda tener una persona. No obstante, lo central o es el psiquiatra o el neurólogo que va a poder pesquisar y despejar si efectivamente esta persona presenta este diagnóstico. Exacto. Porque yo tengo mucha gente conocida que, por ejemplo, tiene alteración con las texturas, pero es lo único que, entre comillas, está interrumpiendo, afectando su vida. Y la alteración de la textura también tiene que ver con el neurodesarrollo. Es una alteración en la integración sensorial, pero no afecta en su vida cotidiana, no lo limita, no le afecta para su alimentación. Entonces no podríamos diagnosticar a esa persona dentro del espectro solo por una característica. Por eso es tan importante esta entrevista, porque no es solo el síntoma o la característica, sino que cómo influye en su vida. Así es. Y ahí recién podemos decir, ya, acá el neurodesarrollo se vio afectado y está generando esto y esto en su vida diaria, está repercutiendo. Exactamente, porque hay una condición, como decíamos delante, en el neurodesarrollo que no es igual a lo esperado, porque no hablamos de normalidad, sino a lo esperado. De hecho, nadie es normal. Exactamente, de hecho, la neurodiversos somos todos. Lo que pasa es que estamos ahí en la gama de los neurotípicos y los neurodivergentes, que en el fondo el neurotípico, que antiguamente era lo normal, es como la base general, lo que se espera dentro de una relación social, y los neurodivergentes son los que salen de esta norma, ni en positivo ni en negativo, solo salen de esta norma tradicional. Y de hecho, hasta para los neurotípicos tenemos rangos. Por supuesto. Por ejemplo, los niños que empiezan a caminar, nosotros nos decimos que los niños empiezan a caminar al año. Pueden empezar a caminar entre los 10, 11 meses hasta el año 3, lo consideramos normal. Pero aún así hay un rango. Correcto. Entonces, ya salirnos de esos rangos, fuera del rango, recién ahí hablamos de neurodiversidad. Exactamente. Entonces, desde ahí, por ejemplo, importante comprender que dentro del autismo se mide por 3 ejes importantes que tienen que ver con justamente la dificultad en la comunicación. Exacto. Ahí también hace la distinción que hay personas dentro del espectro autista que son no verbales y personas verbales. Y hay unos hiperverbales. Pero esta comunicación no es o tiene grandes dificultades para ser efectiva con el otro. Ahí es donde hablamos con dificultad en la comunicación. Exacto. Ya, porque también hay un procesamiento distinto. Por lo tanto, yo digo, están cayendo los patos asados, probablemente el niño o la persona va a empezar a mirar al cielo y ver dónde están cayendo los patos, porque es muy literal. Ya, entonces, por lo tanto, ahí hay dificultades en el ámbito comunicacional. Porque hay que ser súper enfático en que una persona no verbal no necesariamente es muda. Exacto. Ya, una persona no verbal es que decide, entre comillas, o no se siente cómodo con el 100% del lenguaje verbal, pero no significa que tampoco se comunique. Muchas veces lo hacen a través de gestos, a través de símbolos, de escritura, o existen también instrumentos que se permiten el desarrollo de la comunicación. Salgámonos del paradigma de que comunicarse es igual a hablar. Exacto. La comunicación, por eso hablaba de la comunicación verbal y no verbal, porque finalmente podemos comunicar a través de gestos, miradas, etcétera. Otro de los ejes importantes tiene que ver con lo que antes se le llamaba intereses restringidos. Hoy tiene un nuevo concepto que se llama intereses profundos. Sí, porque, oye, ¿qué onda el nombre? Intereses restringidos. ¿Qué tiene restricción para interesarse en cosas? No, tienen otro tipo de intereses, o de otra forma. Exacto, y son intereses muy profundos que los llevan a tener una capacidad realmente
realmente sorprendente y admirable de alguna información específica. Ahora, también ahí haciendo la distinción, no todos, pero también, claro, una de las características del espectro autista es esta interés que tiene que ver con el hiperfoco, con el fondo poder centrarse con algo que me llama la atención e investigarlo todo mucho al respecto. Exacto. Y no solo el interés de hacerlo, porque por ejemplo las personas que tenemos TDAH nos pasa que tenemos el hiperfoco, que nos interesa mucho un tema, pero no sé si lo logramos memorizar completamente. En cambio, en el trastorno o en la condición de autismo, la persona no solo tiene el interés, sino que lo mantiene en el tiempo y es capaz de memorizarlo y generar hasta relaciones y generar vínculos respecto a lo que aprendió. Y ahí es la importancia de la inclusión, siento yo, porque en definitiva no pasa solo porque hoy día 2 de abril, Día Mundial de la Concientización, no solo pasa por decir, ay, pero si en mi espacio o donde yo me muevo hay personas con autismo, sino más bien también se trata de interesarse en lo que a esta persona le interesa. Y cómo aprovecho también esa habilidad. Así es, entonces, y claro, pues también están estos, como tercera parte de la triada del autismo, también está el comportamiento repetitivo, o sea, en el fondo el cómo idealmente le genera mucha calma o tranquilidad y seguridad el tener una rutina más bien estructurada. Exacto. Que si yo lo miro desde afuera, no es algo tan específico del autismo. Yo creo que vemos muchas personas que necesitamos un poco de orden en nuestra vida. Importante el orden, entonces un poco de rutina. Claro, la diferencia de ellos es que cuando esta rutina se altera, pudiese desencadenar en algún desajuste conductual, emocional. Por eso la importancia también de, dentro de lo posible, sostener espacios que sean, que ellos sepan en el fondo, que sean previstos, que tengan una estructura. Y ahí es donde entra la terapia. Uno dice, bueno, entonces, pero ¿para qué hace qué es la terapia para las personas con TEA si es una condición y no va a cambiar? Y es porque nos ayuda a entender. Yo creo que la terapia no debería tenerla a la gente con TEA. Deberíamos tenerlo lo que estamos alrededor, porque definitivamente en realidad es enseñarnos a nosotros cómo condicionar o cómo ayudar a que esta persona se logre integrar. Por ejemplo, lo que tú decías, el cambio de estas rutinas. ¿Cuántas veces nos pasó en el colegio que no iba el profesor de educación física y nos hacían matemática? Obvio, un niño, una niña que está con TEA, que tiene TEA, que está diagnosticado, o sea, él fue con buzo, iba preparado para la clase de educación física, y que le hagan matemática donde no llevó el cuaderno de matemática, ni iba preparado para hacer matemática, lo va a desorganizar un poco. Y esto le podría pasar a cualquier persona que iba con muchas ganas de ir a educación física, que no llevaba el cuaderno, lo va a hacer. Entonces, es aprender a que este profesor anuncie a primera hora en el bloque, hoy día no va a haber educación física porque el profesor se enfermó, se vuelve a repetir en el siguiente bloque, se expliquen las medidas que vamos a tomar, se explique que no importa si no llevaron el cuaderno porque cualquier hojita nos va a servir. O sea, de esa manera voy generando un ambiente propicio para cuando el profesor que viene de reemplazo no se encuentre con un niño que está desbordado. Exacto. Entonces, por eso digo, al final deberíamos nosotros tomar la terapia. Claro, los neurotípicos. Y que son pequeñas cosas, porque tiene que ver muchas veces con el tema también de las voluntades de quienes estamos alrededor de las personas dentro del espectro autista, porque son cosas que para nosotros son obvias, como ya no vino el profesor, pesco otro cuaderno, lo hago, pero acá, insisto, hay un tema de la neurobiología y por lo tanto esa que también está asociada a la rigidez. Por lo tanto, para él el cambio de este profesor sí es un tema que lo angustia, un tema que puede llegar a desbordarlo si es que desde afuera nosotros no le brindamos las herramientas para ayudarle a solucionarlo. Claro. Y también ir enseñando, porque finalmente vamos gestionando y ahora me voy a enfocar como honestamente en los niños. Anticipar, esa es la palabra, no me podía acordar. La anticipación. Pero hay muchas cosas que no vamos a poder anticipar, pero sí a través de las terapias podemos ir generando algunas herramientas preventivas. Exacto. Por ejemplo, está el uso de pictogramas, que son imágenes que nos van ayudando como a ir avanzando en la rutina del día a día. Hay juguetes sensoriales también que pueden ayudar. Hay botellas de calma, hay espacios. Hoy día se está hablando mucho en los colegios de tener espacios de calma. Exacto.
y que ahí también es súper importante y es reconocer de que no todos somos iguales y no todos funcionamos de la misma manera ante una situación. Entonces, básicamente es ser más empático. Más empático con todos, independiente si tenemos una etiqueta o no. Porque yo creo que cualquier persona que se encuentra en una situación de estrés, o sea, voy al trabajo, tengo una reunión y me la cambian, y en la casa tengo a mis hijos enfermos, y yo fui solo porque estaba esa reunión y me dicen que no, que la van a hacer por Zoom, y yo dejé a mis hijos enfermos, que no terminé de hacer las cosas, obvio que me va a descompaginar el día. Exacto. Y no porque tengo una condición, no porque tengo una etiqueta, porque obviamente todos tenemos en nuestra cabeza 1001 cosas que están funcionando a la vez, y nuestro cerebro está tratando de apagar incendios y está tratando de armar castillos con naipes. Entonces, exacto, yo creo que lo importante es eso, lograr la empatía, anticipar dentro de lo que se pueda algunas cosas, porque todos estamos pasando por procesos difíciles muchas veces que no están relacionados con una patología, no están relacionados con una condición, pero sí con nuestra salud mental. Y ahí es donde tenemos que poner el foco, que la salud mental es para todos, no para condiciones específicas. Así es. Y la importancia también de, me voy a dedicar específicamente nuevamente a los niños y adolescentes, la importancia también de incorporar a los adultos, a los cuidadores, sí, que los cuidadores también accedan a espacios de escucha, de contención, que las instituciones, bueno, nosotros acá en el COSAM también hacemos estos espacios en la sala TEA con los adultos, en el mismo COSAM estamos promoviendo y fomentando espacios comunitarios porque es súper importante el compartir las experiencias. Muchas veces uno se ve en esta situación de tener un hijo, una hija o un familiar con la condición del espectro autista que requiere mayores apoyos, un poquito más de apoyo, claro, y se siente solo en el mundo y siente sí, que nadie más lo va a entender, y qué importante es de pronto escuchar a otra persona que dice me pasó lo mismo, yo claro, lo hice de esta manera y me resultó, y vamos generando tejido social, redes, contención, vínculos, y eso es sumamente importante, porque no es lo mismo verlo de un influencer que uno dice, pucha, lo está diciendo para tener más vistas, o de verdad le funcionó, y con quien puedo tener una retroalimentación, porque le voy a escribir un mensaje al inbox y me va a contestar en un mes más quizá, versus a mi vecina, a mi compañera del colegio, a mi amiga, a mi familia, que está ahí conmigo en el mismo proceso. Hace poquito, la semana pasada, el viernes pasado, se dio por finalizada una jornada en la que en el CEFAM, en el jardín sensorial, se estaba trabajando con niños con TEA que pertenecen a nuestro centro de salud y que tenían un diagnóstico de poco funcionamiento, niños generalmente con un TEA más severo. Y las familias, sus madres eran las que estaban más agradecidas con el proceso, porque mientras ellos estaban en terapia, ellas tenían un espacio para ellas. Y donde Tamara, que es nuestra encargada de huerto y que además hace terapias complementarias, en vez de conversar sobre diagnósticos y técnicas, hacían relajación, hacían respiración consciente, sanación pránica, masaje, aromaterapia. O sea, qué rico desconectarse un ratito. Exacto. Un ratito, sí, un ratito. Desconectarse de todo este caos de responsabilidades, de que cuando uno suele ir a terapia o suele ir a un control, el profesional está todo el rato, ya mamá, o ya papá, o ya tutora, usted ahora tiene que hacer esto otro, le tiene que regular esto otro, no se olvida de aquí. ¿Y quién se preocupa de esa mamá, de ese papá, de esa tutora, de cómo está ella? Sí, porque claro, como profesionales lamentablemente le cargamos esta responsabilidad. Mire, ahora tiene que aplicar todo lo que yo le enseñé en su casa. Pero en qué momento le digo, ¿y usted? ¿Cómo se siente para aplicar esto? ¿En qué condiciones está para aplicarlo? ¿Tienes tiempo para ti? Entendiendo además que muchas veces el diagnóstico se da de manera tardía. Sí. Entonces pasa que en algún minuto hay un proceso de duelo. Exacto, a detectar ciertas cosas en el niño, la niña o adolescente inclusive, y claro, pues de pronto se encuentran con un diagnóstico que les genera mucha confusión, mucha preocupación también, y claro, pues pasan a ser pseudoterapeutas. Entonces ahí la idea es que claro, uno acoja la información que les estás entregando los profesionales, lleve a cabo estas orientaciones y sugerencias, pero en definitiva no se olvide nunca de que son los padres, las madres, los abuelitos, las abuelitas que cuidan a estos niños, y en el fondo tener un espacio también de desconexión, de conexión consigo mismo, ¿cierto? Para tener también mayores herramientas y estar de manera más adecuada al momento de que este niño, niña o adolescente nos necesite. Porque en algún momento este padre, esta madre, este tutor se nos va a desbordar también, porque obviamente es mucha información que tenemos que ir repartiéndola o adoptándola
adaptándola o ajustándola a nuestra rutina ahora de vida. Como decías, ¿qué pasa con los diagnósticos tardíos, con este proceso de duelo, de los mitos que ya traíamos respecto a este tipo de condiciones y en el que se viene un futuro catastrófico en mi cabeza porque no estoy bien enterada, porque no manejo muy bien la información? De hecho, yo les digo que se parece mucho cuando uno empieza o tiene un diagnóstico, que ahora empiezas a ver a mucha gente con ese diagnóstico. Yo les digo, es como cuando te gusta un auto. Te gusta el modelo de un auto y ahora empecé a encontrar ese modelo en todas partes. Ahora resulta que todo el mundo se lo compró y es moda. Pero porque como a ti te gusta, te llama la atención, tu cerebro ahora lo anda identificando en todas partes. Sí. Pasa lo mismo. Cuando tengo un hijo, una hija, tengo un familiar que tiene una condición, ahora resulta que le pongo más atención a las conversaciones del resto y me doy cuenta que mi vecina también tiene un hijo con esta condición, que en la familia ya había niños con esta condición, que tengo adultos alrededor que hace poco tienen esta condición y no me había percatado, no le había puesto la atención porque no me afectaba directamente. Exacto. Ahora que sí me afecta, se amplía ese rango de atención y empiezo a hacer clic. Y ahí es donde tengo que acercarme. Acérquese a la vecina, acérquese a la familiar, acérquese a la amiga y pregunte. Porque de verdad yo creo que las personas que lo viven son las mejores personas que te pueden acompañar en el proceso. Yo trabajé en un centro de equinoterapia, es un diplomado en equinoterapia, y la equinoterapia se utiliza mucho en niños con TEA. Es increíble la conexión que tienen los niños con los animales, sobre todo los que son no verbales. Oye, los caballos le hacían caso absolutamente en todas las instrucciones a estos niños y estos niños requerían nada de apoyo para hacer las rutinas, por lo mismo, porque son no verbales. Entonces todo es a través de gestos y el caballo está amaestrado para seguir esos gestos. Así que era maravilloso. Y en esos momentos las mamás se reunían a conversar. Super. Y ahí se daban tips y se daban indicación y comentaban. Y decían, mi hijo lleva tantas semanas. Sí, a las primeras semanas también hizo esto. Y era tan rico, tan enriquecedor. Yo agarré todos los tips que saqué de aquí para dárselo a las mamás, porque esa es la idea, compartamos la información. Y tal vez con mi hijo algo no va a funcionar, pero bueno, pueden haber cosas que yo aprenda con mi hijo que le puedo dar a otra familia. Sí, y ahí es súper importante también. Estaba pensando como, mientras recuerdo que hay momentos en los que cuando se habla de autismo es como, ¿y qué nivel es? Porque el mío es nivel 1, el mío es nivel 2, y empieza casi una competición respecto de como que en qué grado es. ¿En qué grado? Entender que el autismo no tiene grados, es un espectro, por lo tanto no hay autismo leve, no hay un poquito de autismo o hay mucho autismo, es autismo. Ya, solo que hay momentos en la vida de esta persona donde va a requerir mayores o menores apoyos. Exacto. Ya, entonces ahí también sacar un poco ese estigma o ese mito de que tiene que ser o muy inteligente o nada inteligente, lamentablemente hablándolo así como en términos súper concretos, sino más bien es una persona que a través de su ciclo vital va a requerir en algunos momentos apoyo, en otros menos, en otros más, que es parte de la vida en el fondo. No, entonces como no etiquetarnos en los niveles, porque no es, porque ahí ya nos estamos poniendo también ciertas barreras. Exactamente. Que creo que es importante también ahí ir reconociendo. Y como decías tú, como es un espectro, a veces el que quizás, por ejemplo, no sea verbal no significa que no desarrolle otras habilidades. Por supuesto. Entonces, y lamentablemente, como dices tú, cuando nos encasillamos en un nivel, no le permitimos a nuestro niño, a nuestro adolescente madurar o crecer o desarrollar estas otras habilidades, porque nos cerramos, no es que él no va a poder hacer esto, es que él no va a poder hacer esto otro. Entonces pasa hasta con un niño dentro del rango normal o neurotípico, que si no le potencio sus habilidades, no va a desarrollarlas. Pasa con los niños institucionalizados, por ejemplo, que no reciben mucho cariño, que no empiezan a ser estimulados desde pequeño, y ellos desarrollan tarde la marcha, desarrollan tarde el gateo, desarrollan tarde el habla, y son niños neurotípicos. Exacto. Pero que en su momento del desarrollo motor, del desarrollo cognitivo, del desarrollo sensorial, no tuvieron el estímulo necesario y desarrollaron algo tardíamente. En un niño con TEA es exactamente lo mismo. Necesita siempre estimulación, porque en un momento su cerebro va a hacer el clic y va a desarrollar una habilidad o una competencia que hasta ese momento quizás todavía no había logrado. Sí, qué importante también respecto de las expectativas. Somos una sociedad altamente capacitista, como que estamos todo el rato comparándonos en relación a los éxitos. Sí. Cuando en los colegios se habla, las apoderadas se habla de la nota. No, es que sacó un 6-7, un 7, y el que sacó un 4 se queda callado, casi que avergonzado. Y hasta se castiga
castiga respecto a las notas. Entonces, sí, entender que todos aprendemos de distinta manera. Cualquier persona dentro del espectro autista tiene sus propios ritmos también. Desde ahí un llamado también a las familias que no se dejen llevar por este enfoque tan desde el éxito, desde el que si a tal fecha tiene que leer, a tal fecha tiene que caminar, a tal fecha tiene que dejar los pañales, sino que comprender los tiempos de su hijo o hija, apoyarlo, como es súper importante el tema de la terapia, que accedan a las terapias, que hagan uso en el fondo de estas orientaciones que se le dan también en la terapia, pero que también no pierdan la esperanza de que este niño o niña sí va a desarrollar características, pero dentro de sus posibilidades, como cualquier persona. ¿Ya? Entonces, porque cuando nos ponemos esta meta como generalizada, finalmente lo que logramos solamente es frustrarnos. Exactamente. Y acá la idea es todo lo contrario, es poder potenciar, poder avanzar, creer en este niño, en esta niña, generando herramientas para que se pueda desarrollar en distintos ámbitos. De hecho, yo cuando trabajaba con familias, con niños con cualquier tipo de condiciones, entre ellos está el síndrome de Down, el TEA y muchas otras, tanto del neurodesarrollo como de las capacidades físicas, yo siempre les decía, no esperen nada. No esperes que camine, no esperes que hable, no esperes, cosa de que cada logro, cada actividad que va aprendiendo, o sea, no esperes, pero obviamente facilítalo, estimula, etcétera. Pero no esperes que lo haga, porque cuando lo haga va a ser un logro, va a ser un triunfo y no va a ser un como, sí, pues ya estaba bueno que lo cumpliera. No, no lo esperes, porque así vas a celebrarlo con ese niño, con esa niña, la emoción que va a significar para ti esos primeros pasos, esas primeras palabras, ese primer contacto visual, esa primera caricia, ese primer chiste, porque si estoy siempre trabajando para que lo logre, si no lo logra me voy a frustrar. Pero si estoy pensando en que, bueno, en una vez nunca lo hace, y cuando lo hace, pucha, que se va a emocionar, lo van a celebrar juntos, lo van a anotar, lo van a registrar, es otra la emoción y otra la sensación. Y obviamente, ese hijo, esa hija o ese niño, cuando recepciona a esta papá, a esta mamá emocionados por este triunfo, es muy distinto a cuando es como, lo logró, menos mal. Leemos, y nosotros leemos las emociones del resto, y nos pasaba a nosotros en el colegio, si llegábamos con una buena nota y nos decían, era tu deber hacerlo. Exactamente. Qué fome sacarse 7 si te decían, bueno, pues es lo único que tenéis que hacer. Cuando realmente hacías algo y dices, uy, qué rico, me alegro, y cómo le disfrutaste del concurso de literatura que ganaste, o estaba muy difícil la prueba, pero te fue súper bien. Cambia, si de verdad el lenguaje construye realidades y el cómo yo lo aplico de verdad genera la diferencia en si un niño quiere seguir sacándose 7, si un niño quiere seguir aprendiendo cosas o prefiere quedarse hasta ahí. ¿Y cuál es el objetivo finalmente de tener el 7? O sea, yo creo que acá el trasfondo es cómo ¿qué es lo que yo busco en el colegio? Exacto. Yo, fuera de la nota, ¿cierto? La idea es que estos niños tengan un espacio de aprendizaje, un espacio social, de interacción, de adquirir nuevas herramientas. En el fondo es mucho más que la nota o el promedio final. Exacto. Entonces desde ahí yo creo que efectivamente, como tú dices, no hay que centrarnos solo en el objetivo, en la meta, por ejemplo, de que deje un pañal, sino también ir en el proceso, trabajando en función de que lo logre, pero disfrutando el proceso y que a él le haga sentido, de que no sea una cosa tampoco... Una carga más. Exacto. Es que al final le veo las caras a mi papá y me digo, pucha, o sea, yo creo que en su cabeza debe estar así como, lo siento, que no pienso hablar todavía, así que sigan esperando, pero me da una lata verles esa cara. Me acuerdo que conocí niños con TEA que aprendieron a hablar, digo yo, pero en realidad ya sabían, solo que no lo querían hacer. Y ellos mismos lo decían. Me decían, él de repente un día simplemente me dijo a los 2 años y medio, a los 3 años, mamá, ¿me puedes preparar la leche, por favor? ¿O me puedes alcanzar el tarro de la leche? Ese niño ya sabía hablar, en su cabeza ya había construido oraciones, había conocido las palabras, ya había balbuceado, todo en su cabeza. Y solo sentía que cuando lo necesitara lo iba a verbalizar. No es que aprendió a hablar, el lenguaje en su cabeza ya estaba, solo que cuando lo necesitara lo aplicó. Entonces, claro, muchas veces
no le damos el espacio para que desarrollen las habilidades porque tratamos todo de hacerlo nosotros. Otras veces nos alejamos demasiado y estos niños se sienten frustrados porque necesitan, ¿no?, ese apoyo al ladito, y gracias a las terapias y gracias a los profesionales, nosotros como padres y como tutores podemos saber bien cómo nos ajustamos a estos hijos. Exacto, y ahí es súper importante lo que dices, porque claro, pues cuando llega a tu vida el diagnóstico, por decirlo de alguna manera, uno también se encuentra lleno de dudas e incertidumbre, y el apoyo de los profesionales es sumamente relevante. O sea, yo creo que, como tú bien dices, hay que buscar los puntos medios de ver hasta dónde yo no me convierto en un terapeuta más. Exacto. Pero tampoco dejo de apoyar el proceso que mi hijo está teniendo en las terapias. Entonces, la importancia en el fondo de poder ir fomentando sus herramientas, sus habilidades individuales como persona. Exacto. Y entendiendo además que todos, vuelvo a reiterar lo de la diversidad, que todos somos distintos y que por lo tanto el tema de compararnos o de generar expectativas en relación a un otro no es lo más aconsejable, porque solo nos va a traer frustraciones probablemente. Y nos daña a todos, que comparemos el físico, que comparamos los sueldos, que comparamos los trabajos. O sea, para nadie es sano la comparación, para nadie, ¿ya? Yo lo que tengo que apostar siempre es al bienestar, y ese bienestar tiene procesos, para cada persona tiene un tiempo, y yo creo que, como decías tú, y empezamos el programa hablando de eso, la empatía. Ya cuando yo logro empatizar con el otro, y creo que en las familias que están abordando esta temática, la pareja, yo creo que también es un punto importante donde debe existir la empatía. Entender que uno quizás se toma el diagnóstico de una manera, mientras que el otro tiene quizás otra respuesta ante la noticia. Entonces tenemos que empatizar también como pareja y como núcleo familiar. La familia a veces también nos puede jugar tanto a favor como en contra. Hay familiares que son muy proactivos y a veces rayan en el exceso de la proactividad, y en vez de apoyar a esa familia le dan una carga más emocional de, pero ya lo inscribiste a esto, y ya lo inscribiste a esto otro, y ya lo llevaste a terapia, pero estás seguro el diagnóstico, pero yo vi en YouTube esto otro, y yo le hiciste los test, y digo, calma. Sí, qué importante. Dejemos respirar. Sí, y qué bueno que lo retomas como a propósito de la importancia de la salud mental. Estos diagnósticos generan impacto a nivel familiar, sí, porque uno tiene ciertas expectativas, queramos o no, de una construcción de familia, y un diagnóstico como el autismo viene a remover esas expectativas o ese deseo. Por lo tanto, dentro de la familia también es importante. Hay algunos que quizás lo toman o lo incorporan mucho más rápidamente y empiezan a funcionar con el objetivo de poder ir apoyando, pero hay otros que niegan, hay otros que se enojan, hay otros que evaden, y ahí yo creo que es importante dar tiempo a esos procesos, pero también, si es que esto después interfiere en el desarrollo de este niño, niña o adolescente, también buscar ayuda. Exacto. Buscar, lo que decías tú delante, la salud mental es para todos, y en el fondo no esperar a que haya una situación crítica para poder hacernos cargo. Idealmente poder nosotros también tener espacios de contención y de vaciamiento, sobre todo cuando tenemos a cargo niños, niñas, adolescentes, no necesariamente con el diagnóstico. No, y con cualquier tipo de diagnóstico, con cualquier tipo de condición puede pasar. Oye, si pasa hasta los baby shower, cuando están esperando, uno dice mujer, otro dice hombre, y cuando dan la noticia y uno se frustra, yo lo encuentro atroz. Ese individuo todavía no nace y ya hay alguien frustrado en la familia. Ya le cargó una expectativa. Ya le algo. Sí. Cuando se me ve a la foto del baby shower que le hicieron así, ay, perdón abuelita por no ser lo que querías que yo fuera. No, yo se lo encuentro atroz. Sí. Entonces imagínate, si ya definiendo qué sexo va a tener mi hijo, veo que no lo estoy canalizando bien. Imagínate si se acerca algún tipo de condición, algún tipo de diagnóstico o de decisiones de este niño cuando se crezca. No sé, papá, me quiero dedicar al arte. Yo quería que fueras ingeniero como tu abuelo. Entonces, yo creo que todas esas cosas nosotros tenemos que aprender a canalizarlas, de que es un ser individual y separado de nosotros. Es un ser humano más en el planeta. Por lo tanto, no tiene por qué cargar con nuestras expectativas. Y que nuestro rol básicamente es poder ir acompañándolo y tratando de promover herramientas personales y sociales para que tenga un desarrollo pleno. Y si veo que no estoy acompañando de la mejor forma, busquemos ayuda. Busquemos ayuda. ¿Por qué me frustra? ¿Por qué me molesta?
gusta? ¿Por qué no puedo entablar una conversación? ¿Por qué no me siento cómodo jugando con él o con ella? ¿Por qué me molesta ir a las terapias? ¿Por qué no me gusta lo que dicen los terapeutas? Entonces, si yo me encuentro bien, si yo empiezo a canalizar mis propias emociones, créanme que este niño, que esta niña también va a sentir y va a poder canalizar mejor sus emociones con este padre o con esta madre. Si yo me encuentro con un tutor, con un cuidador que emocionalmente está cerrado, yo no me voy a abrir con esa persona. ¿Ya? Eso instintivamente nosotros lo hacemos. ¿Cuántas veces no hemos llegado a un lugar donde uno dice, hay como una vibra rara? Como que no me tincó a contarle a estas personas. Claro. Y con otras personas uno dice, uy, sí, me sentí tan cómodo, uy, sí, hablé de todo. ¿Ya? Sí, porque tiene que haber claramente tiene que haber ahí un proceso también de identificación de qué me está pasando, cómo me estoy sintiendo con todo esto, y buscar la ayuda necesaria. Porque además dentro del diagnóstico del espectro autista, cuando hablamos de inclusión, de un desarrollo pleno en la persona, no solo recae en ella, sino que también en cómo el entorno, cómo el ambiente influye. Si en el colegio al niño lo aíslan, no le entregan los apoyos, los profesores son rígidos, probablemente el niño, ¿qué va a pasar? No va a querer ir al colegio y por consecuencia va a desescolarizarse. Entonces empieza a impactar como un efecto dominó. Por lo tanto, esto es una responsabilidad no solo de los adultos cuidadores, sino que también social, de todos nosotros. Salud, educación, vecinos. Todos somos parte. Lo llevo en un furgón y en el furgón lo empiezan a molestar. Tal vez no es el colegio, es el medio en el cual llega al colegio. Exactamente. Pero ¿cuál va a ser la emoción? Mamá, no quiero ir al colegio. ¿Y por qué? Porque hay algo en el transcurso que está generando este disconfort. Entonces, como dices tú, tiene que ver con todos los aspectos, con todos los ámbitos, hasta lo económico, todo, de las políticas sociales. Y aquí es donde uno empieza a escalar, y te das cuenta que en realidad desde arriba, desde las políticas a nivel de continente o de mundiales, influye en algo tan chiquitito como lo que ocurre dentro de nuestra casa, de si decido o no ir al colegio, de cómo me siento, de la música que escucho, etcétera. Sí, entonces, somos un conjunto. De hecho, justamente nos afecta a todo. Es lo que hablábamos en un inicio, que en el fondo estamos hoy día hablando de autismo. Hay una ley que se hizo hace un par de años atrás, pero claramente estamos en pañales todavía, pero pero las personas comunes y silvestres podemos simplemente dar grandes pasos de inclusión, empatizando, no cuestionando. Si yo veo en la calle a un niño con una crisis, no sirve que yo vaya a mirar a la mamá con cara de ¡ay, qué feo! Ni tampoco pegarse el comentario ¡ay, es que los niños de ahora hacen lo que quieren! Exacto. Nadie se lo pidió, señora o señor. Nadie le pidió el comentario. Exacto. Ser una sociedad más inclusiva, más empática. Yo creo que solo con esos pequeños actos diarios ya estamos generando un cambio importante. Exacto. Así que yo los invito, obviamente, a que las personas se informen, ¿ya? Usen medios responsables. En la página de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, hay blogs, hay noticias, hay estudios que nos pueden servir. Hay páginas chilenas sobre de esta información, sobre familias. Yo también invito a las familias que están en este momento cursando con estos diagnósticos, en este proceso, busquen redes, hay en Facebook, hay en Instagram, hay grupos, ¿ya? Por comunas, por región, así como madres con hijos con TEA, ya no sé si se llaman así todos los grupos, pero busquen, porque de verdad hay, y se escriben por WhatsApp, se mandan buenas vibras, se mandan datos, oye, la terapia en tal lugar está tantas lucas, oye, hay piscina y con un profesor especialista, el niño con TEA en tal lado. Aprovechen esas redes y esos vínculos. Y a las personas adultas, sobre todo a las mujeres, ya aquí no voy a ser machista ni feminista, pero entre hombres y mujeres las que más se enmascaran son las mujeres, y por lo tanto son las que menos diagnósticos a tiempo existen. Así es. Sobre todo con el TEA. ¿Por qué? Porque socialmente cumplimos otro rol. Ya a nosotras de niñas se nos obliga a saludar a las visitas, se nos obliga a andar siempre con una sonrisa, se nos obliga a participar de reuniones sociales, versus que a los niños, si el niño no quiere saludar y sale corriendo, ay, que niño, deja. Pero a la niña se le dice, oye, pero saluda. Pero anda a saludar, dale un beso en la cara al tío si te está saludando. Entonces socialmente aprendemos a enmascarar mucho más.
Por lo Correcto. tanto, los diagnósticos tardíos en mujeres que han pasado por muchos diagnósticos, lamentablemente, depresión bipolar, Así es. trastorno límite de la personalidad, se han empastillado tanto porque no se adaptan al mundo social en el que están y tal vez simplemente era TEA. Sí, y para eso es súper que los invito ahí importante a- salud. O sea, que si Sí, tienen dudas, asista a un centro de salud y vaya a un pregunte. centro de salud, claro, y ahí probablemente lo van a poder orientar cuál es el camino adecuado para poder realizar este despeje. Exacto. Sí. Porque pucha que genera paz. Saber que no tengo toda esa suma de cosas, sino que soy una condición. Soy algo, soy un algo que existe así y nació así y tengo y sé qué esperar de mí también. Así es. Porque cuando me ponen tantas otras etiquetas que no sé cómo se viene mi futuro, pero cuando sé cómo soy, cómo me voy a comportar y cómo en un futuro podría seguir comportándome, creo que me da una paz. Y esa paz y ese bienestar es lo que estamos buscando. Claro, que finalmente nos permite tener respuesta al por qué me siento así, Exacto. por qué soy así, por qué funciona así, por qué el resto. Entonces, de alguna manera nos viene a entregar mayores certezas Sí. para nuestro vivir. Ahora, hay un libro que me gustaría... Ya, porque como vamos cerrando, bacán. se llama Recomendemos. ¿Qué es el autismo? Ya. Y el autor se llama Ernesto Reaño. Perfecto. Me parece que está también digital y enseña de manera muy amigable. Es una persona dentro del espectro autista. autista. Entonces, además, es un lenguaje muy cercano, lo puede leer cualquier persona y va a permitir también acercarse de manera adecuada e informada acerca del diagnóstico. Súper. Así que en vez de estar viendo Doctor Milagro, la versión gringa es... Se me olvidó la The Good Doctor. The Good Doctor. Sí, de hecho, ¿Ya? sí. Sí, no todos son genios ya, pero algunos escriben libros, así que Sí. pueden buscar ahí el libro que es El autismo de Enrique. Ernesto Reaño. Ernesto Reaño. Sí. Ya, así que búsquelo en su librería, lo puede descargar, además que tal vez está en PDF por ahí. Sí, yo creo que sí. Pero obviamente para que nos acerquemos de una manera real y por supuesto informada a la temática. Así es. Te agradezco, Sandra, que hayas podido compartir tanto tu experiencia como también a nivel profesional y como mamá el enfoque del trabajo con las personas con la condición de autismo, que también ya no me gusta la palabra TEA, ahora le voy a decir SEA. Y obviamente a todos los que nos están escuchando en Radio Lampa, muchísimas gracias por su atención. Nos vamos a encontrar nuevamente la próxima semana en Salud en tu Barrio con un nuevo tema para conversar. Un abrazo cariñoso para todos y que tengan un excelente día. Chao, chao. Chao, gracias. Llegamos al término de esta edición de Salud en tu Barrio, aquí en Radio Lampa FM.